Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, a través de las frecuencias de Anunciación. No olvidemos que estamos todos los días también en las frecuencias de radio, frecuencias radiofónicas, ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también gracias a las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como también las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, recordemos siempre, y aquí lo subrayamos en este portal que dirige la muy querida Tere García Ruiz, y en este espacio Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México y de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP, que no solamente son las noticias, no solamente es lo que se dice, sino el cómo se dice, dónde se dice, cuántas veces se dice, porque en tiempos de guerras no convencionales, obviamente los medios de comunicación son un arma no convencional. Entonces somos objeto de volvernos precisamente misiles, digamos, o balas. Ya no es la violencia evidente de las pistolas, ¿no? Yo creo que contener a la sociedad es una forma imperativa que tienen desde algunos grupos económicos en el mundo, no solamente en una sola región del país. Recientemente hemos visto insistentemente en los medios, que eso también ya a muchos ciudadanos nos da que decir cuando vemos la insistencia en una sola noticia, y precisamente, y hablando nosotros también, bueno, pues en México, teniendo tantas noticias de esta índole, también voltear a ver y estar muy atentos, y los medios informativos, o que a veces no sabemos qué papel juegan, no todos, pero hay un buen número en ello. Aquí hace falta que hagamos nuestro músculo ciudadano para poder tener todas estas diversas lecturas. ¿A qué me refiero? Me refiero a la insistencia de lo que está pasando en Venezuela. Precisamente el doctor James Petras pide cárcel, y si me permiten voy a dar una lectura de un escrito que me hicieron llegar del doctor James Petras, sociólogo, Premio Internacional de Periodismo, y bueno, en este análisis dice él que hay dos ejemplos en el tratamiento con oposiciones violentas. Uno es el caso del Chile de Salvador Allende, que toleró la oposición violenta hasta que dieron el golpe de Estado. Y la otra, dice el doctor James Petras, es la respuesta de Fidel Castro en Cuba frente a los ataques violentos, que terminó quebrando la espalda al terrorismo y consolidó la revolución. En este caso, el doctor James Petras pide cárcel para Leopoldo López por incitar al golpe de Estado en Venezuela. El doctor Petras dice lo que está pasando en Venezuela y lo que se tiene que analizar, esto lo dice el sociólogo norteamericano, reitero, doctor James Petras, que o se rompe la cabeza a la oposición para permitir la democracia, o peligra que pase en Venezuela lo que pasó en Chile y otros países democráticos que toleraron demasiado. Y las consecuencias de un golpe en Venezuela, dice el doctor James Petras, son terroríficas, porque lo que llaman fascistas van a lanzar una purga masiva y sangrienta. Dice él, yo prefiero 300 terroristas encarcelados que 30,000 militares y pobres muertos. Aquí vamos viendo el contexto internacional, queridos amigos, y yo quiero agradecer enormemente al Club de Periodistas de México, Anunciación, Voces del Periodista, la presencia del excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo José García Hernández. Es un privilegio tenerle aquí. Muchas gracias. Usted como fundador del movimiento Quinta República, precisamente este partido fundado por el presidente Hugo Chávez, pues es evidente también
su cercanía, su trabajo, su visión también económica y cultural. Yo le pido que tome este espacio como una voz que pretendemos nosotros aportar con esto a la pluralidad y lo que se está viviendo en Venezuela. Aparte de todo esto, a ustedes, queridos amigos, les suplico nunca soslayar y nunca dejar a un lado el tema que hemos tocado de cómo se utilizan los medios. Se vivió y se está viviendo en Siria, cuando se decía que estaba habiendo un movimiento violento, tremendo en Homs, pues en Homs mucha gente no se enteraba y se manipulaban imágenes. Recordemos desde la caída de las Torres Gemelas cómo cambia mucho del manejo de la información en el mundo y cómo se manejó mediáticamente todo. Así es que estemos alerta porque hay una violencia no evidente y es la violencia deliberada de la mentira. Vamos a escucharle y bienvenido, señor embajador. Muchas gracias al Club de Periodistas por esta oportunidad de hablar un poco de lo que está pasando en Venezuela. Como ustedes saben, nosotros tenemos ya 15 años de revolución y en estos 15 años han pasado, hemos vivido situaciones bastante duras, difíciles, porque desde un primer momento que asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela el presidente Hugo Chávez, parece ser que los poderes esos omnímodos que tenemos en el norte, pues se dirigieron todas sus baterías en contra de ese proceso que se estaba iniciando. En estos 15 años pues hemos vivido etapas difíciles, como ya lo señalé, por ejemplo en un intento de golpe de Estado, que sacó de la presidencia al presidente Hugo Chávez por 47 horas. Hemos vivido un paro petrolero que ocasionó pérdidas al país por más de 20.000 millones de dólares. Hemos vivido un referéndum contra el presidente Hugo Chávez, que de hecho el referéndum, quiero explicar en qué consiste el referéndum, porque nuestra constitución es una constitución muy moderna. Llegamos a tener esa constitución por un proceso esencialmente democrático, donde se llamó a una constituyente, esa constituyente elaboró la constitución, esa constituyente se llamó por el voto popular, es decir, a los constituyentes se les nombró por voto popular. Después que se tuvo el proyecto de constitución, se sometió esa constitución a voto del pueblo y la constitución fue apoyada con más del 70% de los votantes, de los asistentes. Fue un referéndum también aprobatorio. El referéndum al que yo me refiero es una figura introducida en esa constitución, en donde se establece que un gobernante o una autoridad elegida por el voto popular puede ser motivo de su retiro, de su revocatoria de poder en base a unas normas establecidas en la misma Constitución. El presidente Hugo Chávez fue una figura principal porque fue sometido a un referéndum que ganó con más del 60% de los votos. Entonces, después de esto, han hecho infinidad de actividades negativas. Para el 14 de abril, cuando el presidente cuando el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones por un margen de 300.000 y tantos votos, un margen angosto si se quiere, a lo acostumbrado con el presidente Hugo Chávez, que las distancias entre el opositor y el ganador era millonaria. Ellos llevaron al país a la violencia. Allí se produjeron 11 muertos y posteriormente, ahora, recientemente, la oposición ultraderechista pues han impulsado nuevamente la violencia y bueno, ya tenemos efectos, pérdidas de vida
ya van 4 vidas de venezolanos perdidas, aparte de cerca de un centenar de heridos. Ahora bien, este proceso, este último proceso, quiero hacer una acotación. A lo largo de estos 15 años, la actitud de los medios ha sido muy cuestionada, sobre todo los medios que forman parte de estas grandes cadenas de poder mediático que existen en todos los países, en Europa, en América, en Norteamérica, en Sudamérica, Argentina, Chile, Venezuela, México, todas esas grandes cadenas. Normalmente lo que han mantenido una presión constante en una guerra mediática, inicialmente por satanizar al presidente Hugo Chávez y al proceso revolucionario. Se decía, en Venezuela lo que hay es una dictadura, y hay el máximo detractor de la democracia, es el dictador Hugo Chávez. Un dictador que en vida realizó 17 procesos eleccionarios, incluyendo ese referéndum revocatorio. Esa actitud ha sido permanente. Ahora ya está ausente Hugo Chávez, ahora es Nicolás Maduro, y siempre continúa el proceso revolucionario. Aun cuando en Venezuela se sigue un proceso esencialmente democrático, donde el eje y centro de la orientación política, económica y cultural es el elemento humano. A pesar de que ese esfuerzo del Estado venezolano, del gobierno venezolano, va hacia el ser humano, al hombre, y en especial a los más pobres, porque hay que recordar que en América Latina la gran mayoría, son de población humilde y de escasos recursos. El presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro se han ocupado de cumplir una serie de normas establecidas, de acciones de gobierno dirigidas a mejorar la condición humana en cuanto a educación, salud y vivienda. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, regresamos con el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela. No tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí con nosotros en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de Anunciación. Estamos tocando el tema de Venezuela, pero aparte de Venezuela, las muchas lecturas que se tienen de recetas aplicadas a quienes no están acordes con un cierto sistema económico y de disciplina, de entreguismo de recursos naturales. Básicamente también, y agradeciendo y retomando la presencia del excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, don Hugo José García Hernández. Es un general de brigada con una carrera importantísima en el ámbito de la diplomacia y bueno, con una tarea importantísima en un proceso de revolución de la República Bolivariana de Venezuela. Le agradezco, reitero, y yo le pido a usted si nos pudiera, y vamos a retomar lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, y nada más para recapitular, precisamente el sociólogo norteamericano, el doctor James Petras, dice que pide cárcel para Leopoldo López por incitar al golpe de Estado en Venezuela y la inoculación de las lecturas externas y de la intromisión a la decisión de un país soberano. Yo le pido, por favor, si fuera tan amable de comentarnos usted sobre los últimos eventos. Sí, yo había quedado en que el ser humano era el eje y centro de la acción de gobierno del presidente Nicolás Maduro y del proceso revolucionario. Esto afectó indudablemente a intereses de las oligarquías, de la oligarquía venezolana, de quienes siempre han detentado el poder, manipularon, es decir, se han hecho dueños, se hicieron dueños del país. Y donde Venezuela, siendo un país rico, la gran mayoría empobrecida y un pequeño grupo de oligarcas eran los dueños del poder. Llegó la Revolución Bolivariana y lógicamente al perder el poder se ha perdido algo inmenso para la derecha, y es que Venezuela es un país que yo les decía ayer a unos amigos que prácticamente Venezuela, cada venezolano está sentado sobre un barril de petróleo, y hoy en día las guerras que mantiene el imperio norteamericano y las grandes empresas o transnacionales capitalistas de Europa y del mundo, pues están siempre detrás de la energía. De allí están las guerras de Siria que tenemos en vivo, esta guerra de perros que llaman, las revoluciones naranjas, o sea, golpes de estados blandos, y eso se ha trasladado a Venezuela porque aquí hay muchos intereses. En Venezuela hay muchos intereses que son apetencias del imperio. Venezuela tiene cerca de 300.000 millones de barriles de petróleo en su seno del país. Indudablemente ese petróleo es de los venezolanos. Los Estados Unidos pretenden ponerle la mano. Las oligarquías quieren volver al poder. Y de allí entonces viene la continua lucha. Los últimos acontecimientos arrancan en los primeros días de febrero, donde ya se tenían ciertas noticias, donde iban a haber unas acciones violentas y que iban a reproducir los mismos eventos del año 2002, del 11 de abril. Eso se pudo ver en una información de una conversación telefónica de dos miembros de la oposición, un señor Fernando Gervasi, que fue embajador de la Cuarta República, y un almirante, Iván Carratú Molina, que fue jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez, que lideró uno de los gobiernos más corrompidos que ha habido en la historia de Venezuela. Esa conversación entre esos dos personajes se detectó de que ya había una posibilidad de que se produjeran eventos violentos en Venezuela. En los primeros días de febrero empezaron a manifestar los líderes de la oposición intenciones de llamar a marchas, a concentraciones. Lo triste de esto es que aproximadamente el 4 de febrero
se produjeron unas manifestaciones violentas en el estado Táchira. El estado Táchira queda ubicado en la parte occidental de Venezuela. Estudiantes y grupos fascistas infiltrados asaltaron bienes públicos, dañaron instalaciones de salud, atacaron la residencia del gobernador del estado, que es un gobernador del proceso revolucionario, José Gregorio Bielma Mora, a la residencia. En la residencia estaba su esposa, sus hijos, y habían unos niños que estaban allí recluidos para tratamientos médicos. Pusieron en peligro esos niños y al gobernador y a su familia. Para el día 12 nosotros estábamos celebrando el 12 de febrero pasado los 200 años de una batalla que es muy famosa en nuestra historia de independencia, por cuanto allí lucharon los jóvenes que José Félix Rivas, general de la independencia, echó mano a unos jóvenes en Caracas para defender el país, para defender la victoria, que así se llama la población. Y bueno, allí en verdad fueron exitosas las fuerzas patriotas, y estamos celebrando los 200 años. Ese día se produjeron 2 marchas bastante numerosas, en forma pacífica, una marcha por parte del gobierno, de los que apoyan a la revolución, y por otro lado otra manifestación, otra marcha por parte de la oposición. La marcha llegó hasta un sitio al frente de la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público. Hasta ahora había todo ocurrido en paz. Los controles de ambas marchas por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, sin novedad. Se quedaron al frente una buena cantidad de manifestantes de la oposición, se quedaron al frente del edificio del Ministerio Público, y en ese momento apareció Leopoldo López, habló con ellos y se retiró, se fue. En el momento en que él se retira, aparecen las hordas fascistas, salen a flor las hordas fascistas. Llevaban en sus mochilas, llevaban piedras, bombas molotov, máscaras antigas, sacaron sus máscaras y empezaron a pedrear y a dañar la infraestructura del edificio, y resultaron heridos varios funcionarios del Ministerio Público. Allí se produjeron 2 muertos. Posteriormente se produjo otro muerto más. Y en el día hoy es miércoles, el día lunes, se produjo un 4.º fallecimiento de una persona, de un venezolano, un niño de 17 años, un adolescente de 17 años, que fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, y falleció ese joven también. Eso fue en el oriente del país. De allí pues que la Fiscalía determinó de que Gustavo López era Leopoldo López fue en cierta forma el impulsor de la violencia en el grupo. Por lo tanto, el Ministerio Público ordenó la captura de Leopoldo López. Pero entonces intervienen ahora las fuerzas extranjeras o foráneas, y en este caso me refiero específicamente al imperio de los Estados Unidos. Nuestro embajador, Roy Charlton, nuestro embajador en la OEA, recibió una llamada del Departamento de Estado de un funcionario que es encargado del área de América Latina, y le dijo que bueno, que debería el gobierno hablar con la oposición, que se deberían liberar a los detenidos, y amenazó con que si era detenido Leopoldo López, eso podría acarrearle ciertos daños al país. Esto es una injerencia directa de esos papazotes que tenemos nosotros en el norte, que se creen dueños del mundo y que quieren dictar
instrucciones desde allá de sus sillas de poder a los países como Venezuela, que hemos decidido ser soberanos, como muchos otros países latinoamericanos que han decidido ser soberanos y no aceptan injerencia de ningún poder foráneo. La respuesta, pues, de nuestro presidente ha sido contundente. Venezuela es un país donde los principios, los derechos humanos son respetados. Y yo señalaba antes que Venezuela es uno de los países que casi ha cumplido la casi totalidad de las metas del milenio antes del 2015. Entonces, en un país como ese, los derechos humanos están en peligro. Yo creo que es todo lo contrario, se ha atendido a los derechos humanos. Pero aparte de eso, los Estados Unidos siguen influyendo. Los Estados Unidos fueron participantes económicamente y proporcionando asesores de ese golpe de Estado blando en el 2002, cuando el presidente Hugo Chávez fue sacado del poder legítimamente, que ejercía legítimamente por el voto. La participación de los Estados Unidos en ese golpe fue evidente, se demostró. Hay un libro de Eva Gollinger, donde ella demuestra la participación directa de los Estados Unidos en el golpe. Ahora, pues, los Estados Unidos han seguido financiando partidos políticos de derecha, y de hecho ayer se recibió la noticia de que Estados Unidos en su presupuesto para el año 2014 tenía 15 millones de dólares a la disposición de los partidos de derecha en Venezuela. Posteriormente, bueno, el presidente Maduro pues tomó una serie de decisiones fundamentadas en pruebas, que es la expulsión de 3 diplomáticos norteamericanos, del cual les puedo hablar más tarde. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos con este interesante tema y con las diversas lecturas que debemos tener de él y lo que pueda reflejarse también en lo que sucede en otros lugares de nuestro planeta. No tardamos, gracias. ¿Cuánto?
Gracias, amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, aquí en este portal de Anunciación, recordándoles que todos los días estamos en las frecuencias, las 760 de AM, en las frecuencias de Organización Editorial Mexicana, en la República, también en las del Gran Grupo Radio Turquesa y en las de La Pantera. Pero estamos en este espacio en el que compartimos la vida, ese bien no renovable que ustedes de una manera tan generosa comparten con nosotros y permiten que nosotros lo brindemos a ustedes, pues el charlar, el reflexionar, en tener esa actividad cívica verdadera y simplemente desde el análisis de lo que está pasando, del acontecer, y no ser carne de cañón de una visión solamente única, de una forma única de pensamiento. Huyendo del pensamiento único es en que tenemos que escuchar y escuchar en pluralidad y normar nuestro criterio. Hay datos aquí importantísimos que estamos escuchando de voz del excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, don Hugo José García Hernández, un ser humano con una trayectoria importantísima diplomática y que también y reporta mucho a la vida de su país. Pues retomando, señor embajador, y agradeciéndoles, hablábamos sobre esta reacción y nos comentaba usted de la expulsión de diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué se da esta expulsión? Bueno, siempre ha habido una participación de la Embajada norteamericana en el auspicio que proporcionan a la derecha venezolana. Y en este caso estos tres diplomáticos habían visitado universidades, particularmente la Universidad de Mérida, donde ellos iban bajo el amparo de proporcionar visas para estudiar en los Estados Unidos. Resulta que lo que estaban haciendo era preparando a estudiantes, entrenándolos, adoctrinándolos para la violencia. Esto fue comprobado y esa fue la decisión soberana que tomó el presidente el presidente Nicolás Maduro de expulsar a los tres diplomáticos. Como ya le dije, bueno, los Estados Unidos tienen una larga historia de intervención, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Son innumerables los golpes de Estado propiciados. Los más recientes, bueno, son el de Allende, el de Honduras, el de Paraguay, todo. Hay una mano negra de los Estados Unidos metidos allí. Ahora, la decisión soberana haciendo abstracción de aquellas presiones de los Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión, o mejor dicho, las autoridades legalmente constituidas en Venezuela, que de hecho son autónomas, tomaron la decisión de capturar a Leopoldo López. Sencillamente se le acusaba de instigación a la violencia. Ayer en una marcha que se realizó, el mencionado ciudadano de la derecha se presentó en la marcha y fue capturado por las fuerzas de la seguridad interna del país. Pero eso no fue así tan fácil de decir que un individuo de derecha que ha sido cuestionado, que ha participado y que tiene una historia de participación en eventos violentos, no es tan fácil de que él llegue y se presente. ¿Qué pasa? La inteligencia, el servicio de inteligencia venezolano obtuvo información de que la ultraderecha de Venezuela y de los Estados Unidos, la ultraderecha mundial, iban a atentar contra la vida de Leopoldo López. Esto era la lógica de crear el mártir y de crear una situación de inestabilidad dentro del país para justificar la intervención de los Marines y de todas las fuerzas
armadas de los Estados Unidos, como lo auspicia hoy el senador McCain, donde dice que hay que prepararse, que los Estados Unidos tienen que prepararse para actuar militarmente en Venezuela. Ahí va el exabrupto de la manera de pensar de los de los miembros del Congreso y de las autoridades de los Estados Unidos, pensando de que todavía ellos pueden invadir a cualquier país de América Latina, y eso es muy fácil. A lo mejor ha sido más fácil en otros países alejados, pero ellos tienen que ver con quién se van a enfrentar. Nosotros hemos sido un país pacífico, muy pacífico. Hicimos la guerra en una forma muy cruenta para obtener nuestra libertad, nuestra independencia. Y tenemos una tradición de ser pacíficos, pero también de ser guerreros. Y esta no es una revolución, es una revolución pacífica, como lo decía Hugo Chávez, pero es una revolución armada. Entonces, eso no es tan fácil de cocinarse como lo plantea el señor senador McCain, que por cierto, él es un héroe, entre comillas, de la guerra de Vietnam. ¿Saben cuántos muertos causaron los Estados Unidos? Todavía están sufriéndose las consecuencias de la guerra de Vietnam. Las armas químicas, quemados, bombardeos donde la gente quedaba ardida. Él fue una de las grandes figuras de esa guerra, una guerra que perdieron los Estados Unidos. Bueno, entonces hasta ese estado podríamos haber llegado si el presidente de nuestra Asamblea Nacional no hubiese mantenido durante varios días conversaciones con los padres y con la esposa de Leopoldo López para decirle que se entregara para resguardar su vida. Y en un video que se le presentó a la familia de Leopoldo López, quedaron totalmente convencidos de que sí se podía ser objeto de un asesinato. Y entonces decidió entregarse de la manera más pacífica y más tranquila. Fue capturado, fue llevado en una tanqueta de la Guardia Nacional y después se trasladó en el vehículo particular de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, a un sitio para resguardar su seguridad. Ahora él aparece antes de entregarse como un mártir. Si yo estoy preso, yo haré pensar al pueblo y veremos a ver cuál es la actitud del pueblo. Pero ya de hecho se está cumpliendo, porque Venezuela es soberana y las leyes tienen que actuar en contra de estos grupos fascistas que acabaron con vidas humanas y que han deteriorado infraestructura en construcciones de la salud, destinadas a la salud, centros educativos, centros deportivos. Parece ser que, y de hecho es evidente, un medio que tenemos nosotros, que es BTV, Venezolana de Televisión, que es es la principal estación de televisión que tiene Venezuela. Tiene 5 días siendo asediada por los violentos, es decir, que ponen en peligro las personas que trabajan allí. No solamente las que trabajan, porque ahí trabaja Venezolana de Televisión y está Telesur, que es también una emisora para América Latina. Pero aparte de eso, ahí hay un centro de cuidado de niños para los trabajadores. Y todos los días esos niños tienen que entrar con mucho cuidado, porque cerca, eso queda en el distrito, en el municipio Chacao, que su alcalde es de la oposición, pero que no toma ninguna actitud para controlar a los revoltosos y a los que están incendiando basura, quemando cauchos y poniendo en peligro la vida de los residentes de la zona. Esa zona que votó por un alcalde de oposición, muchos de ellos están resentidos contra el alcalde. Y de hecho, yo no puedo decir que toda la oposición es violenta. Es un grupo pequeño, auspiciado por unos 2 o 3 líderes, entre ellos
María Corina Machado y Leopoldo López, que son los dos más radicales. Antonio Ledesma también forma parte de... Antonio Ledesma es un líder viejo, adeco, que está aliado con la MUT, que es el movimiento político que ellos tienen, y Leopoldo López, que ha sido una figura perseguida en el sentido de que fue 2 veces alcalde, y la Contraloría General de la República lo inhabilitó para cargos administrativos por 2 fallas administrativas, y de hecho todavía está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2015. Es una figura bandera de la violencia venezolana. Entonces las autoridades legales, los tribunales, tendrán que trabajar en el caso de Leopoldo López y ellos decidirán qué es lo que va a pasar con Leopoldo López. Queridos amigos, vamos a ir un corte, vamos a regresar a seguir charlando con el excelentísimo señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, todo el contexto, todo lo que podemos estar reflexionando, escuchándolo, y sobre todo nosotros teniendo mayores matices para nuestro lienzo de análisis. Es fundamental. Yo quiero agradecer enormemente, como siempre, el aporte de mis compañeros aquí en el estudio: Rafael Melgar Álvarez, Hilario Ramírez Vergara, Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz. Gracias a Jesús Arismendi y todo este equipo, gracias a mi muy querida Tere García Ruiz. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en el portal de Anunciación. Queridos amigos, no olvidar y no soslayar en tiempos en que estamos viviendo el mundo al revés, precisamente. Aquellos que señalan y que revelan cuestiones que son totalmente ausentes de ética, son perseguidos. Vemos el caso de Edward Snowden, por citar algunos de los recientes y de lo que ha habido y lo que ha derivado de estas revelaciones. Estas revelaciones que lo que han hecho es acelerar lo que se va haciendo cada vez más evidente a partir de la caída de las Torres Gemelas y de todo el paradigma y todo lo que ha sucedido desde ese entonces, que nos hace ver y constatar de una manera más evidente cuál es el modus operandi en la actualidad, ¿no? De la política internacional, si es que a eso se le puede llamar política. Yo le pregunto a usted, señor embajador, excelentísimo señor embajador, Hugo José García Hernández, si no se tiene una táctica diferente en cuanto a la invasión de los países, y que es que más que hacer una guerra evidente, es que los propios países tengan una implosión, o sea, que caigan desde dentro. ¿Qué me puede comentar esto? Y le pido poner y posicionar en un punto importante un arma no convencional, como son medios de comunicación o de desinformación. Sí, bueno, indudablemente de que ya particularmente las potencias no hacen la guerra, no desean hacer la guerra con el soldado armado del fusil, y sus organizaciones regulares para hacer la guerra, sino que recurren a la guerra de cuarta generación y a los medios particularmente. Tratan de captar la mente de los seres humanos y empiezan por desvirtuar lo que pasa en los países. Tratan de señalar, en el caso de Venezuela, lo voy a plantear en el caso de Venezuela. Se trata de hacer ver en el mundo que Venezuela es un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde hay inseguridad, de que de hecho en cierta forma lo tenemos, y es algo que el presidente Nicolás Maduro se ha preocupado en atender. Que hay ingobernabilidad, y todos aquellos eventos que permitan la intervención de estas potencias. Y uno de los elementos más importantes son los medios. Si nos preguntamos, si nos recordamos el año 2002, en el golpe de Estado contra el presidente Chávez, ¿cuál fue el papel de los medios? Sencillamente, no informar. Informaron la violencia, las marchas, y después se produjo el golpe de Estado, y después dejaron de informar. Las cadenas en aquel entonces, Globovisión, Radio Caracas Televisión, hoy en día Radio Caracas fuera del aire en Venezuela, y otras emisoras de televisión privadas, porque la del Estado la habían sacado del aire. Las hordas de ultraderecha asaltaron la televisora del Estado y la sacaron del aire. Un gobernador, por cierto, hoy fugitivo. Entonces, los medios jugaron un papel muy triste. Y parece ser que la ética periodística como que está en crisis. Porque ustedes saben qué publicaron, qué transmitía todas esas emisoras. Comiquitas y películas para hacer olvidar a la gente de lo que había pasado. Eso duró 47 horas. Cuando vieron que la gente del pueblo se lanzó a la calle pidiendo que se restituyera al presidente Hugo Chávez y que preservaran la vida de Hugo Chávez, eso no salió en las pantallas de televisión. Es decir, ocultaron todo. Hubo la necesidad de que una hija del presidente Hugo Chávez se comunicara con Fidel Castro y saliera por allá una emisora de los Estados Unidos
y dijera algo. Pero los medios jugaron un papel muy triste. Desde allí ya les he contado que la actitud de los medios han sido siempre para desvirtuar lo que realmente pasa en Venezuela y retratar un país totalmente diferente y un proceso revolucionario agresivo contra la gente, cuando es totalmente lo contrario, a favor de la gente. La manipulación es tal que cuando el señor presidente Hugo Chávez, ya enfermo, estaba en Cuba ya prácticamente en sus últimos meses de vida, el país de España, por cierto leí hoy que está bastante cuestionado desde el punto de vista de la credibilidad, pero más quebrado desde el punto de vista financiero, publicó una fotografía de una persona totalmente ajena al presidente Chávez, diciendo que ese era el presidente Chávez. Entonces, el país hizo una disculpa por allá que de una vez ocultó. Ese es uno de las formas de la manera como actúan estos medios todopoderosos, medios de comunicación. Pero aquí tengo yo algunas cosas porque hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante en la captación de la mente de esa guerra, captación de la mente de los pobladores, de la gente en todos los países, y de hecho así lo hicieron, lo han hecho en Siria, lo han hecho en Libia, en estas revoluciones de la primavera árabe, y están haciéndolo ya en una etapa ya más adelantada en Ucrania, donde ayer se produjeron 14 muertos y hay centenares de heridos. Yo anoche me quedé alarmado de el paseo de la independencia. Yo conozco Kiev porque fui embajador en Ucrania, y aquello da tristeza porque Kiev es una ciudad bellísima, y tenerla ardiendo en ese paseo tan precioso que es el Paseo de la Independencia, ardiendo de costado a costado. Eso es lo que buscan las potencias, esa implosión es a la cual usted se refiere. Y eso es lo que buscan ellos. Eso es lo que llaman las guerras, golpes blandos que vienen de adentro. Pero aquí tengo yo unas imágenes que yo quisiera mostrar a las cámaras. Por favor. Donde hay una clara manipulación de las redes sociales, que juegan, repito, un papel muy importante en la concientización de los ciudadanos. Esta figura que está acá es un tuitero, esta es un señor que se llama Raps Libertad, es el Twitter. Aquí está el Twitter y dice: vean todos la mega e inmensa rolo de cadena que hicieron en Táchira. Ya les expliqué qué estado es Táchira. Me quito el sombrero, qué bárbaro. Esto no es el estado Táchira, ni remotamente. Veamos la fotografía de la derecha y leamos la parte superior. Miles de catalanes participan en la cadena humana por la secesión. Esta cadena humana. Esa es una muestra de la manipulación de las informaciones a través de los tuiteros que son adeptos a la ultraderecha. Aquí está otra fotografía, dos fotografías interesantes. Esta señora con una lectura arriba, un Twitter: tú y yo somos venezolanos, mi pana. Y está la señora aquí. Resulta de que esta es una fotografía de Bulgaria. De Bulgaria. Y, de hecho, la indumentaria de los policías, de la Policía Nacional, es totalmente diferente a esta indumentaria que usan los policías en Bulgaria. Aquí abajo hay una relacionada con Siria. Aquí dice: imagen de la localidad de Táchira, niño herido por huestes bolivarianas. Esa fotografía en realidad corresponde a la crisis de refugiados sirios, que es la peor desde el genocidio ruandés. Otra manipulación más de la... Este es evidente, esto sí es claro. Una pequeña fotografía que dice: para muestra un botón, dictadura, el pueblo en la calle, dictadura, para muestra un botón. Aparece un muchacho joven enfrentándose a un grupo de policías armados con escudos, etcétera, etcétera.
Esa foto no es de Venezuela ni remotamente. Es del 29 de junio del 2013 y corresponde a Río de Janeiro, en Brasil, en las últimas protestas que hubo en el año pasado, a finales del año pasado en Brasil. Y esta última, la penúltima, voy a señalar, esta es aquí dice, atención, fuerte represión en Venezuela contra protestas estudiantiles. Aquí hay un policía, otro policía y una joven ahí gritando. Esta corresponde a Chile. Chile da la espalda a Piñera. Entonces, aquí aparece una jovencita protestando y exigiendo una educación pública. Eso es tomado en esta forma, manipulan la realidad. Y por último, esta foto, esto sí es evidente. Aquí dice, esto es hecho por los humanistas, entre comillas, pacíficos del criminal fascista asesino régimen del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces aquí abajo está la leyenda que aclara, porque aquí está la otra fotografía, y dice la mirada del mendigo. En España existe la tortura, dice aquí arriba. Tuitero opositor divulga foto de supuesto estudiante venezolano golpeado por fascistas asesinos del PSUV. A la derecha, foto corresponde a Unai Romano, joven retenido, golpeado y torturado en 2005 por la policía española. Estos son unos simples ejemplos, pero si nosotros nos ponemos a indagar de la cantidad, de la forma como los medios y sobre todo las redes sociales, auspiciadas por los Estados Unidos, de hecho, influyen en la mente de los pobladores de los diferentes países y que llevan a tomar acciones en contra del mismo Estado, y se producen esas implosiones que usted señaló en un principio. Pues le agradecemos enormemente el que confíe en este espacio, el que haya venido con nosotros a informarnos de viva voz qué es lo que se está viviendo en Venezuela. Muchísimas gracias, excelentísimo Muchas gracias, embajador Hugo José García Hernández. Queridos amigos, recordemos que debemos huir del pensamiento único. Recordemos que somos un elemento que puede ser y se toma como carne de cañón, como desinformándonos. Así es que lo más importante es que nos informemos de manera plural y saquemos nuestras propias conclusiones. Les agradezco enormemente el que estén con nosotros, lean Voces del Periodista. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo y quiero agradecer a mi amigo don Vicente Andrés Ruiz Furlong. Él es politólogo, economista, el que haya tenido que ver con esta charla. Yo les agradezco enormemente a ustedes, gracias al maestro, al gran fotógrafo, Premio Internacional de Fotografía, el maestro Erasmo Calderón, por también colaborar en esto. Ustedes podrán tener acceso a esta información también en nuestra revista Voces del Periodista, que dirige Maurice Salum. Les abrazo entrañablemente. Gracias y un beso tronadísimo. Hasta la próxima.